en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 35 al 42, por favor. Marcos 5, versículos del 35 al 42. Y voy a comenzar a leer, dice: mientras él, Jesús, mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga. Vamos a ver más adelante que este oficial de la sinagoga se llama Jairo, ¿sí? Y era un oficial de una sinagoga. Lo que quiere decir es que este Jairo era alguien importante en su sociedad, alguien influyente, alguien poderoso, alguien de reputación, ¿no? Y vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Mira, cuando yo tenía más o menos como, yo en mi cabeza creo que tenía como entre 5 y 8 años, una cosa por ahí, yo recuerdo que estaba en casa de mi mamá. Pues vivía con mi mamá, ¿no? A esa edad. Pero estábamos ahí, mi hermano y yo, y estábamos solos ahí en casa. Mi mamá no estaba, y yo recuerdo que mi hermano se fue a dormir al cuarto, y en ese tiempo teníamos unas literas, ¿no? Y la litera estaba pegada a la pared. De un lado estaba la pared, del otro estaba el interior del cuarto, y mi hermano se durmió ahí y estaba él dormido, volteando con la cara hacia el interior del cuarto. Y yo me acuerdo que yo pues estaba bien aburrido, no tenía nada que hacer, entonces me metí a dormir con él pero yo me pasé atrás a su espalda, ¿no? Entre la pared y él. ¿Sí tiene sentido? Me puse ahí y me quedé dormido. La cosa es que llegó mi mamá y nos habló, y yo no desperté, despertó él y no me encontraban. Como él despertó viendo hacia el interior del cuarto, se levantó bien asustado, mi mamá también, empezaron a buscarme, y la verdad es que tengo algunos recuerdos de niño, pero esto sí me acuerdo bien. O sea, me empezaron a buscar, y yo me acuerdo que cuando yo abrí los ojos vi a mi hermano. Fue lo primero que vi, que él estaba hincado abrochándose las cintas de los zapatos y estaba llorando. Y le digo: ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Y nomás me acuerdo que levantó la cara así, se me queda viendo ¿qué? ¿Dónde estabas? ¿Qué? No sé qué, y no manches. Y me acuerdo que seguía hablando. Cuando él se fue, salió corriendo a la casa gritando: mamá, lo encontré, mamá. Entonces yo me fui también atrás de él para ver qué estaba pasando. Y pues mi mamá estaba allá. Me acuerdo que había personas ahí buscándome, o sea, como a una cuadra por allá a lo lejos. Ya el FBI, los helicópteros, o sea, ya había movilizado a la sociedad mi madre, ¿no? Pero me estaban buscando por ahí. Entonces ya mi mamá escuchó, vinieron, y ya sabes, ¿no? El abrazo y luego la cachetada, y que ¿dónde estabas? Pues estaba dormido. Y pues bueno. La cosa es que lo que pasó ahí fue que para mi mamá y para mi hermano, al menos en su cabeza, yo estaba perdido. No me hallaban, yo estaba perdido. Pero al mismo tiempo ellos con intención salieron a buscarme, y con esperanza de encontrarme, yo creo, porque si no, pues ¿para qué buscas, no? Si no tienes la esperanza de encontrarlo, ¿para qué lo buscas? Entonces salen ahí y me empiezan a buscar. Y yo no vi a mi mamá sentada en un sillón ahí, ¿no? Como arreglándose las uñas y sí, señor, que aparezca mi hijo, ¿no? Y jajaja. No, o sea, mi mamá está ocupada buscándome, preocupada, llorando y demás, y con urgencia por encontrarme, ¿no?
Y el punto de esta historia, iglesia, es que creo que todos tenemos de cierta manera cosas que damos por perdidas. Creo que tenemos algunas situaciones en nuestra vida que creemos que ya no tienen lucha, que damos por temas cerrados, perdidos. Quizá tú algo en tu familia, quizá algo en tu matrimonio, quizá algo con tus hijos, quizá hay alguna situación aún en tu carácter, en tu trabajo, ¿no? Que has dado por perdido. Quizá crees que no vas a poder dejar de tomar malas decisiones, que tu carácter nunca va a cambiar, que nunca vas a poder procesar bien algunas situaciones, algunas emociones. Quizá crees que nunca vas a poder cambiar y que ese tema ya está dado por perdido. Que esa situación o que tú mismo es un caso perdido. Pero creo que en lo pasaje que leímos con la hija de Jairo, una niña de 12 años que muere y que Jesús termina resucitando, creo que encontramos que cuando algo parece imposible para nosotros, para Jesús es posible. Y creo que vemos también que en Cristo hay esperanza en lo perdido. Que en Cristo hay esperanza en lo perdido. Y ese es el título del mensaje del día de hoy. Esperanza en lo perdido. Y quiero pedirte que abras tu corazón, que busques escuchar de Dios, porque creo que si tú has dado algunos temas por perdidos el día de hoy, creo que Dios quiere hablarte y creo que Dios quiere traer esperanza a tu vida en algunas situaciones. Así que ¿me acompañas a orar? Padre, muchas gracias por tu presencia y gracias por tu palabra, Dios. Padre, muchas gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias, gracias, Padre. Pongo este tiempo en tus manos y te pido, Dios, te pedimos, Señor, que nos hables, Dios. Yo te pido, Dios, que nos ayudes a poderte escuchar. Padre, que si hay algún corazón aquí el día de hoy que esté duro, que haya necedad o haya orgullo, Padre, que tu palabra, que tu amor, que tu gracia ablande eso, Dios, que rompa lo que tenga que romper y que tu palabra verdaderamente llegue al fondo de nuestro corazón, Dios. Padre, gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos y que para ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Quiero darte un poco de contexto de lo que leímos, del pasaje que leímos. Mira, para este momento de la historia, Jesús ya había comenzado a predicar, ya había sido bautizado, ya había sido tentado en el desierto, había comenzado su ministerio, sanar enfermos, sacar demonios, hacer milagros. Se cree que este periodo en la vida de Jesús es en el segundo año de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús. Este año se le conoce como el año de la popularidad, ¿no?, de Cristo, en el año donde comenzó a ganar mucha popularidad. Es por esto que mucha gente lo seguía, lo quería escuchar, buscaban acercarse a él. Tanto que algunos pasajes, y lo veremos más adelante, dice que iba una multitud que lo oprimía y ahí estaba la gente buscando escuchar de Jesús o ver qué hacía Jesús. Y precisamente la historia que leímos de Jairo sucede cuando Jesús viene de sacar unos demonios, saca unos demonios y se los echa a los puercos. ¿Has escuchado esa historia? Pues sucede ahí, viene de haber hecho eso, llega del otro lado del mar y entonces llega este hombre llamado Jairo, el jefe de la sinagoga. Llega y se tira a sus pies y le ruega que sane a su hija y le dice: por favor, sana a mi hija. Le ruega que sane a su hija. Si tú pones tus manos, ella será sana, y le ruega a Jesús que vaya y sane a su hija. Pero entonces comienzan a caminar. Jesús acepta y se van a la casa de Jairo, y en el transcurso de donde se baja Jesús de la barca a la casa de Jairo, sucede la historia de la mujer con los 12 años de hemorragia. Recordarás esta historia, ¿sí? Que tenía 12 años sangrando y que ella se acerca y toca el manto de Jesús y ella es sanada, y entonces Jesús se voltea y dice: pues ¿quién me tocó? Pero este pasaje es muy claro diciendo que había multitudes que iban con ellos y que oprimían a Jesús. Entonces, dentro de toda la multitud, Jesús dice: alguien me tocó, ¿quién me tocó? Y se entretienen ahí, ¿no? Y empieza a platicar hasta que la muchacha dice: fui yo. Y entonces habla con ella y queda ahí el tiempo. Y bueno, todavía está ahí hablando Jesús con esta mujer, cuando entonces llegan los enviados de la casa de Jairo. Puede ser su familia o pueden ser algunos de amigos, o no sé, pero llegan hombres de la casa de Jairo cuando Jesús todavía habla con esta mujer y le dicen a Jairo: Jairo, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Y quiero que comencemos a ver algunas cosas que creo que son importantes en esta historia. La primera es que notemos el sentir que hubo en este momento. ¿Cuál fue el sentir que hubo? Bueno,
dice que mientras él todavía hablaba, llegan y le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? ¿Alguna vez has escuchado esta frase que dice algo así como que ya ni llorar es bueno? ¿Sí? ¿Alguien te ha dicho esto? Pues ya ni llorar es bueno. O tú lo has dicho, ¿no? Es un tema perdido, ya ni llorar es bueno, no tiene solución, ¿para qué voy por ahí, no? ¿Para qué le dedico más tiempo del que es? Bueno, esto es lo que estos hombres llegaron y le dijeron a Jairo. Ya es tema perdido, ya ni llorar es bueno, ¿para qué molestas al maestro? Se acabó, ya no hay más. Y creo que muchas veces otras personas pueden venir y quitarnos, robarnos la esperanza que tenemos en Cristo, robarnos a la esperanza que tenemos en algunos temas y decir, no, pues ya ni llorar es bueno. ¿Para qué te esfuerzas, no? ¿Para qué haces esto? Ya ni llorar es bueno. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que actuamos de esta manera y los que nos repetimos, esto ya no tiene solución. ¿Para qué sigo molestando a Jesús? ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo acercándome a Dios? ¿Para qué sigo buscando a Dios? Esto ya no tiene solución. Y no hay nada que hacer. ¿Has estado ahí? Esto es un sentir de completa desesperanza. Ya no hay nada que hacer. Por otro lado vemos miedo. Fíjate, dice el versículo 36, pero cuando Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Otras traducciones dice que Jesús, ignorando la noticia, fue con Jairo y le dijo, no temas, cree solamente, no tengas miedo, solo cree. Y ahí, no sé qué piensas tú, pero yo creo que la cara que deberíamos de poner más o menos es como la cara de un koala así, ¿no? O sea, ¿por qué Jesús diría miedo? Piénsalo, un hombre acaba de recibir esta noticia y quizá está ahí todo destrozado. Y Jesús le dice, no tengas miedo. No hubiera sido a lo mejor más atinado que le dijera, no te agobies, no te desanimes, ten ánimo, mira, vamos, algo, ¿no? Pero le dice, no temas. ¿Sabes? El miedo pasa a ser o más bien realmente es una emoción natural que tenemos, ¿sí? Cada uno de nosotros. Y nos ayuda básicamente a protegernos de ciertos peligros, como tocar el fuego, cosas así, nos protegemos de ciertos, el miedo nos protege de algunas cosas, pero también nos aleja, ¿sí? De aquello que no estamos listos para afrontar. El miedo te termina alejando de aquello que no quieres afrontar. El miedo es como esta alarma que nos lleva a protegernos, pero también a alejarnos, a huir de las situaciones. ¿Tiene sentido? ¿Sí? A aislarnos. Y en su máxima expresión, el miedo es terror. Y mientras el miedo te aísla, te ahuyenta, te aleja, el terror por sí mismo te paraliza y te congela. Pero el punto es que sea que te alejes, que huyas, que te paralices, que te congeles, hablar de miedo es hablar de que el miedo hace que no nos encarguemos de las cosas. El miedo hace que no enfrentemos, que no afrontemos las cosas, ¿sí? El miedo nos lleva a ignorar las situaciones y no a afrontarlas. Fíjate, si yo le tengo miedo a las arañas, por ejemplo, y veo una araña, ¿qué voy a hacer? Voy a ver la araña y voy a correr, ¿no? Y voy a salir corriendo, voy a gritar. Si le tengo terror a la araña, me voy a paralizar y me voy a quedar ahí petrificado. El caso es que no me voy a hacer cargo de la araña. Si yo me voy o yo me paralizo, ¿quién se hace cargo de la araña? ¿Sí tiene sentido? El miedo hace que no nos ocupemos de lo que tenemos que ocuparnos, ¿sí? Cuando damos algo por perdido, podemos sentir este miedo que nos aleja, que nos paraliza, que nos haga ignorar las situaciones y que nos haga no hacernos cargo de esas situaciones. Y quizá en esos temas que quizá tú puedes dar por perdidos en tu vida el día de hoy, te has sentido esto de que ya ni llorar es bueno. O has sentido, o estás en un sentir de desesperanza, o estás en un sentir de miedo y de temor, de no querer enfrentar algunas situaciones, quizá porque no quieres escuchar algunas cosas, porque encarar alguna situación no sé, a lo mejor va a sacar cosas de ti, quizá tienes miedo
de escuchar, de entender algo en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, aún dentro de la iglesia, y te has alejado y has decidido mejor huir del tema, ¿no? Pero algo importante con esto es que el miedo por sí mismo produce desesperanza. Cuando tú te alejas por temor a enfrentar algo, vas perdiendo la esperanza que eso cambie. ¿Sí tiene sentido? Y al mismo tiempo esa desesperanza se va a ir alimentando del miedo de estar huyendo. Es como un circulito. Amigos, iglesia, Jairo estaba en un momento decisivo en su vida aquí. En un momento que cambiaría su vida para siempre, pero tenía que decidir bien a quién le iba a hacer caso. Él podía escuchar las voces de estos hombres que decían, ya no lo molesta a Jesús, ya no molesta al maestro. Podía escuchar sus emociones de decir, ya valió gorro, ya esto se acabó, ya no quiero ir a ver a mi hija ahí, prefiero ignorar esta situación o alejarme. O podía hacerle caso a Jesús y creer en él. Y yo de verdad creo que si tú tienes algún tema que has dado por perdido en tu vida y que crees que no tiene solución, tú debes decidir qué voces vas a escuchar. ¿No te ha pasado que cuando tienes fe en algo y alguien más sabe, no te ha pasado que llegan y dicen, no, pues a ver, ¿no? Dicen, chico, a ver, ¿no? No, eso ya está bien perdido, pero a ver, pues tú encomiéndate a Dios, ¿no? Tú puedes decidir qué voces vas a escuchar. Puedes escuchar la de otros, puedes escuchar tus emociones también, o puedes escuchar la voz de Cristo diciéndote, no tengas miedo, solo cree. Y por otro lado te animo también en esta pequeña parte que no seas como estos hombres de Jairo. Mira, si tú conoces el Evangelio, si tú has creído en Jesús, aún para ti mismo, pero también para la vida de otros, no vengas y hables desánimo y desesperanza a la vida de alguien más en medio de sus situaciones. Trae ánimo, trae esperanza, habla vida a las situaciones y a los problemas de otras personas, no prometiendo de que sí, tu vida va a cambiar y Dios me dijo que no, pero trae ánimo en la fe a la vida de otros. ¿Tiene sentido? ¿Sí estás aquí? Muy bien. Y después de este sentir, fíjate el actuar. Jesús le dice, no tengas miedo, cree nada más. En otras versiones, solo ten fe. Porque mientras el miedo produce desesperanza, la fe produce esperanza. La fe produce esperanza. Mientras el miedo te va a alejar, te va a hacer querer huir, la fe te va a decir, hey, sigue caminando, cree en Dios, cree en su voluntad, cree que Él está obrando, confía que su voluntad es buena para tu vida, confía que aunque las cosas no se vean tan bien para ti, todo lo que te sucede, Él obra en eso para llevarte a la imagen de Cristo. Él obra para bien en tu vida. Confía en Él. La fe produce esperanza. ¿Ustedes creen que Jairo tuvo fe? Claro que sí, conocemos la historia, ¿no? Él llega con Jesús, pero Jesús sí termina sanando a su hija y Jairo aguanta y Jairo va con Jesús y Jesús sana a la hija. Jairo sí tuvo fe en Jesús. Es más, tuvo fe desde el momento en que fue con Cristo y se arrojó a los pies de Cristo a rogarle. Es bien interesante porque Jairo, siendo un jefe de sinagoga, esto quiere decir que él tenía cierta reputación importante, que él era influyente, poderoso socialmente ahí en la religión, en la sociedad. El cuate era alguien, ¿sí? Y de un jefe religioso de aquellos tiempos no se hubiera esperado que llegara a postrarse a los pies de Cristo. Al contrario, se hubiera esperado que llegara a confrontar a Jesús, a pelearlo, a decirle, a buscar ahí un encuentro con él. Pero Jairo viene y se arroja a los pies de Jesús. Claro que tenía fe que Jesús podía hacer algo. Porque si no, entonces ¿para qué iba? Y todavía con todo el contexto que rodea su situación y la religión que tenía y todo lo demás. Tenía fe, pero además de fe, Jairo tenía fe e intención. Fe e intención. Fíjate, Jairo llega, le suplica y sabemos cómo avanza la historia.
parten de ahí del mar, ¿no? En la barca y se van, pasa lo de la mujer y lo llegan a la casa de Jairo. No sabemos cuánto tiempo tomó, no sabemos qué distancia recorrieron, pero lo que sí sabemos es que Jairo tenía urgencia porque Jesús llegara a su casa con su hija. Y además de la urgencia que tenía, también sabemos que hubo ahí un asunto que los interrumpió, por así decirlo, ¿no? El asunto de la mujer con el sangrado. O sea, imagínate a Jairo, caminando con Jesús, con una multitud que venían ahí apretándolos y oprimiéndolos y entorpeciéndoles el paso. Jairo con la urgencia de llegar a su casa con Jesús y todavía se para Jesús y empieza a hablar, y pasa esto de la mujer. Yo me imagino a Jairo queriendo echar a Jesús acá a los hombros y correr con él, ¿no? Decir, me urge llegar a mi casa, Jesús, por favor, vamos. Pero hay algo importante de esto: fe e intención. Jairo aguantó el proceso. Escúchame, Jairo aguantó el proceso. Tuvo fe desde que llegó con Jesús, pero tuvo fe cuando su hija ya había muerto y aún así decidió seguir caminando con Jesús. Tuvo intención también en seguir avanzando con Cristo y en aguantar ese proceso, ese viaje de cuando recibió esta noticia a su casa. Nada más imagínate. Pero él siguió adelante creyéndole a Jesús. Y la cosa, iglesia, es que generalmente todos tenemos la urgencia y todos queremos que Cristo haga algo en nuestra vida, que cambie algo en nuestra vida, algo en nuestra situación. No tenemos la urgencia desesperada que algo cambie en nuestra vida, pero muchas veces no tenemos la intención de aguantar los procesos. No tenemos ni la intención ni las ganas de seguir caminando con Él cuando las cosas no están yendo como queremos que vayan. ¿Sí me estás siguiendo? A veces creemos que Dios no nos está ayudando, que Él no está obrando, que cosas no están cambiando y decidimos más bien alejarnos, no estamos dispuestos a seguir avanzando, no tenemos la intención de aguantar, de caminar con Él. La cosa, iglesia, es que sin procesos no hay resultados. ¿Sí me está siguiendo? Sin procesos no hay resultados. O sea, yo puedo querer unos chilaquiles en la mañana, ¿no? Y pues yo me puedo levantar y decirle, esposa, mis chilaquiles. Digo, para los que nos conocen sabrán que ella llegaría y me posástelos, ¿no? O sea, imagínense, yo quisiera a lo mejor chilaquiles en la mañana, pero si no hay este proceso de ir, comprar las cosas, ir a la casa, prepararlos, o ir al lugar donde ya los venden hechos, pero comprarlos, o hablar por teléfono y pedirlos, o sea, si no hay este proceso, no voy a tener los chilaquiles en la mañana. ¿Sí me explico? Sin procesos no hay resultados. Y yo no te puedo decir en qué proceso estás tú en tu vida con Dios, ni qué tramo tan difícil estás caminando, de algo difícil a cuando Jesús vaya a hacer algo en tu vida. Yo no sé en qué momento estás en tu proceso con Dios. Pero lo que sí te puedo decir y asegurar es que si tú tienes fe e intención y aguantas el proceso difícil en el que estés y sigues caminando con Jesús, sí te puedo asegurar que Dios va a terminar lo que Él ha comenzado en tu vida y que tu fe va a ser forjada. La Biblia nos enseña de esto. Lo que estaba sucediendo ahí en la vida de Jairo es que su fe estaba siendo forjada. ¿Te das cuenta? A ver si aguanta, ¿no? Y a veces creo yo que así somos nosotros, pues a ver si aguantamos. Y otra cosa que me encanta ver en esta historia, y solo me lo imagino porque la Biblia no dice de esto, y perdónenme si estoy especulando, pero creo que muchas veces tomamos esta actitud también, ¿no? Yo me imagino que llegan y le dicen a Jairo que esto sucede, y Jairo a lo mejor todo destrozado y con razón, o sea, pudiera haberse tirado en el piso y llorar y estar ahí doliéndose y rasparse las vestiduras y rasgarse y Jesús viéndolo, ¿no? Y a lo mejor Jesús decirle, hey, vamos todavía, cree.
Y a lo mejor Jairo le diría, pues, y esto me lo imagino yo, porque creo que tomamos esa actitud, a lo mejor decirle, Señor, sí te creo, pero aquí estoy yo en mi burbuja, en mi dolor, y aquí voy a esperar, y voy a estar 20 años ayunando y orando, y doliéndome por esta situación, y no voy a seguir avanzando, me voy a quedar aquí en este problema. Y yo me imagino que muchas veces Jesús dice, ok, duele esta situación, entiendo tu dolor, pero vamos juntos. Me vas diciendo en el camino cómo te sientes, me vas diciendo en el camino qué es lo que te duele y cómo está tu corazón. Pero vamos caminando a tu casa porque hay algo que quiero hacer en tu vida, hay algo que quiero hacer en tu casa. No te quedes ahí, levántate, vamos, sigamos avanzando. Y creo que a veces nos estancamos nosotros también así. Y creo que hay veces que Dios nos está diciendo, hey, entiendo, pero levántate, vamos a seguir avanzando porque hay algo que quiero hacer en tu vida. Y tienes que saber que en estos procesos, con esta urgencia que todos tenemos por cambiar cosas, que Jesús haga algo en nuestra vida, aguantar estos procesos es clave, es importante, pero tienes que saber que si tú le crees a Cristo y aguantas y sigues caminando, tú no vas solo, Jesús va contigo. ¿Sí me estás siguiendo? Fe e intención. Le creemos, pero seguimos adelante para encontrar lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y fíjate lo que Jesús iba a hacer. ¿Cuál es la respuesta de todo esto? Bueno, dice versículo 37 que no permitió Jesús que nadie fuera con Él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. O sea, acuérdate que, y lo vamos a ver, venía una multitud con ellos. Pero Jesús no permitió a nadie más que a estos tres, ¿no? Estos dos hermanos, Jacobo, Juan y Pedro. Interesante porque estos tres también participan de otros eventos en el ministerio de Cristo, que solo son ellos tres, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿no? ¿Por qué eran nomás ellos tres? Pero ellos tres son los escogidos y llegan y Jesús despacha a toda la multitud, lo acompañan nada más estos tres a la casa de Jairo y dice el versículo 38, fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. O sea, llega Jesús y básicamente ya estaban ahí velando a la persona, ¿no? Por así decirlo. Y qué increíble que dice que Jesús notó, vio el alboroto, el dolor, los gritos. Jesús nota el dolor de los demás. Mira, en aquellos tiempos se acostumbraba que cuando esto pasaba, cuando alguien moría, alguien fallecía, había, no me acuerdo cuál es el nombre oficial, ¿no? Pero básicamente había como, personas que lloraban y las contrataban para que lloraran en el velorio, ¿no? Como lloradoras profesionales, certificadas, ¿no? La compañía de lloradoras, llame aquí, ¿no? O sea, y las contrataban. Y además, por tradición, tenían que haber también flautistas. O sea, 1 o 2 flautistas. De hecho, esta historia de Jairo y esta historia de su hija y todo está en otros evangelios. Y en otro evangelio se nos dice que estaba ahí el flautista, ¿no? Entonces, o sea, yo me lo imagino y veo un escenario extraño, ¿no? De gente fingiendo dolor, estos contratados, que nomás iban para gritar y gemir y ¡ah!, ¿no? O sea, gente fingiendo, gente que verdaderamente se dolía y el sonido de las flautas. O sea, me imagino mucho ruido, un ambiente pesado, un ambiente difícil, ¿no? Y la cosa es que Jesús llega y no ignora esta situación. Él nota el alboroto, Él nota todo lo que está sucediendo, tanto el dolor fingido, pero también el dolor real y lo que adecora la situación, como el ruido y la música y todo esto, ¿no? Y Jesús, iglesia, tú tienes que saber, Jesús no ignora nuestras situaciones, no ignora nuestro dolor, ni lo que lo rodea, ni es indiferente a nuestro dolor. Y yo pensaba en esta parte en especial, porque creo que muchas veces aquellos temas que damos ahí por sentado, por perdidos en nuestra vida, muchas veces creo que no nos damos cuenta que afectan a otros. Creo que muchas veces no nos damos cuenta que se genera un escenario alrededor de nosotros que afecta a otras personas. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, en este caso Jesús nota que hay unos aquí fingiendo, los profesionales, acá están los de veras y acá están los flautistas, y nota todo el alboroto que hay, ¿no? Por una situación que ha pasado, que se ha dado por perdida, que es la muerte de la niña.
Pero en nuestra vida creo que muchas veces damos temas por perdidos que los tenemos ahí. Y hay personas que se están doliendo de verdad, hay personas que también están fingiendo por nosotros, y hay cosas que decoran la situación, el escenario nada más, ¿no? Pero creo verdaderamente que hay cosas que damos por perdidas, que no nos damos cuenta que hay un escenario que se está doliendo también. Si tú estás casado o casada, ¿cómo tu matrimonio afecta a tus hijos? Si tu relación con alguien de tu familia, ¿cómo puede afectar a otros o no afectar a otros? ¿Cómo una adicción, un pecado escondido, tu carácter, ¿sí? Cómo tus malas decisiones muchas veces también van afectando a otros a tu alrededor. Y seguramente hay gente que te ama y se duele por esas cosas también. Y habrá otros que sea puro cuento, ¿no? Y sí, me duele mucho, y pues no es cierto, pero creo que hay escenarios que lo rodean, pero Jesús nota todo esto. Jesús se da cuenta de todas estas cosas, no es indiferente a ninguna parte de la historia. Y cuando Jesús entró, dice el versículo 39, les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Iglesia, Jesús tiene una perspectiva diferente, ¿te das cuenta? O sea, imagínate la escena, llorando, doliéndose la muerte de la niña, y Jesús entra y le dice: hey, ¿por qué todo esto? ¿Por qué tanto alboroto? No está muerta, está dormida. Iglesia, sin importar, escúchame por favor, sin importar el tema que tú puedas dar por perdido en tu vida, su perspectiva no es la tuya. Tú puedes dar por perdido algo y llorar y lamentarte y todo lo que quieras, ¿no? Pero Dios no lo ve igual. Porque donde nosotros vemos algo perdido, Dios puede ver una oportunidad para hacer un milagro en tu vida, hacer un milagro a tu alrededor y para llevarse la gloria a Él. Y eso me recuerda también cuando Jesús se entera que Lázaro, su amigo, ¿sí?, ha muerto. ¿Recuerdas esta historia? Lázaro, un buen amigo de Jesús, muere y llegan y le avisan, y Jesús les dice a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro ha muerto. Perdón, Jesús les dice: nuestro amigo Lázaro duerme, esa es la palabra, duerme. Y le dices: voy a ir a despertarlo. Y todos es como de... Y ahí va, ¿no? Y termina resucitando también a Lázaro. Pero la Biblia hace muchas referencias a dormir sobre alguien que ha muerto. ¿Sí me estás siguiendo? Hace referencias de dormir sobre alguien que ha muerto. La cosa es que se me hace muy interesante esto, porque creo que Jesús, Dios, no ve la muerte como nosotros la vemos. Piénsalo. Creo que Él tiene una perspectiva diferente. No ve la muerte como nosotros la vemos. Porque lo que es cierto es que Jesús es Rey, que Jesús es Señor, que Él es soberano sobre todo, ¿sí? Que Él venció la muerte y que Él tiene poder aún sobre la muerte. ¿Por qué Jesús vería la muerte igual que nosotros cuando Él conquistó la muerte? Su perspectiva, no es la nuestra. Y a lo mejor tú ya das algo ahí por perdido, lo has dado por muerto, lo has enterrado ahí. Pero a los ojos de Cristo hay otra perspectiva de ese asunto. Y creo que si tú dejas que Jesús entre, que Jesús obre en esos temas, creo que te vas a impresionar que ese tema no estaba perdido, que a lo mejor nomás estaba dormido, ¿no? Y que Jesús podía avivar ese asunto. Y dice el versículo 40 que se burlaban de Él. Y la idea de esto es que se reyeron de Él, se burlaron de Él, seguramente aquellas lloradoras profesionales y los flautistas, porque no era genuino su dolor, ¿no? Estaban ahí contratados básicamente. Está dormida, jaja, ¿cómo crees? ¿Y qué está diciendo? Y que no. O sea, se rieron de Él. O sea, y piénsalo de verdad, esto sucede cuando tú y yo queremos tener fe en alguna situación. Alguien más que no tiene fe va a venir y se va a burlar de ti. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? A mí sí me ha pasado esto, ¿no? ¿Cómo crees? Ja, que no. Se burlaron de Él, ¿no? Porque y es más fácil creer en lo que vemos y poner nuestra perspectiva en lo que vemos que creer en lo que Él puede hacer muchas veces. Pero Jesús continúa el versículo diciendo que echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él y entró donde estaba la niña.
O sea, ni siquiera era su casa, ¿estás de acuerdo, verdad? Pero llegó y corrió a todos. O sea, a ver, vámonos, ahuecando el ala, ¿no? Todos los contratados no me han pagado, pues ni modo que te paguen afuera, te me sales, ¿no? Y sacó a toda la gente de ahí. Y se quedó nada más con el papá, Jairo, la esposa de Jairo y sus 3 discípulos. Y dice que fue a donde estaba la niña, que entró donde estaba la niña. O sea, Jesús entró a lo más profundo de la casa, a la habitación donde estaba la niña que había fallecido. O sea, Jesús pudo haber sanado a esta niña desde que estaba en el mar. ¿Estás de acuerdo con eso? Jesús ya había hecho milagros a la distancia. Jesús lo pudo haber hecho. Jesús no necesitaba ir hasta ese lugar para sanar a la niña, pero Jesús decidió ir, caminar, ir en el proceso con Jairo, en su dolor, acompañarle y finalmente ir hasta donde estaba el asunto, de frente al asunto. Entró hasta lo más profundo de la situación. No se quedó en la cochera de la casa, en el patio, en la cocina, ahí en la esquina del cuarto, de ahí nomás viéndolo. Se fue hasta donde estaba la niña. Iglesia, Jesús no va a hacer las cosas de manera superficial en tu vida o en la mía. Si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, necesitas abrirle las puertas de tu vida. No es, Jesús, sí, te quiero aquí y quiero que me ayudes en esto, pero en esto no te metas, gracias, aquí no te quiero. Aquí sí, mira, pásate a mi casa, pero te cierro la puerta del baño, ¿no? A la cocina no te pases, Jesús, perdón, es que hay un cochinero ahí. Jesús, si tú quieres que Cristo haga algo en tu vida verdaderamente radical y que te impacte, tienes que saber que Él va a entrar a lo profundo de tu corazón y de tu vida y va a buscar qué es lo que hay que solucionar ahí. Versículo 41 dice, tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Mira, Talita, dice aquí que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Talita no significa solo como niña, como así de chiquilla, ¿no? Y hay mucha dulzura en la palabra, es como como doncella, como pequeña niña, como hay como algo dulce de por medio, es como algo muy lindo, ¿no? Y cum significa como levántate, como surgir, resurgir, como pues levántate, ¿no? Pero es algo dulce, es algo lindo para decir. Pero lo interesante de esto no es tanto para mí el significado de la palabra, sino más bien ver la lengua en la que fue dicha la palabra o esta frase. En aquel tiempo había 3 lenguas, ¿no? Ahí en la región, y era el hebreo, que nada más lo tenían ahí como los estudiosos, ¿no? Del Antiguo Testamento y los... o sea, era para ellos, ¿no? Muy reservado ya el hebreo. Estaba el griego koiné, que era el idioma que se había implantado ahí tras los romanos, y traían ahí como una colita, como cola arrastrando con el idioma, y era el idioma que como lo que sería el español hoy, a lo mejor para una lengua indígena. ¿Sí me explico? Que la necesitan aprender para comercio, para otros temas, para gobierno, bueno, más o menos creo que así pudiéramos entender lo que era el griego koiné, pero también estaba el arameo, y el arameo era la lengua del pueblo, era la lengua de la gente, no era la lengua materna, era lo que aprendían, sobre todo en la región ahí en Galilea, era lo que se aprendía, era lo que hablaban, era la del barrio. Era la lengua del barrio, ¿no? O sea, el qué tranza carnal no lo decían en griego, koiné bonito, lo decían en arameo, ¿no? Y qué tranza carnal era. Y era el arameo, era ahí esto. Y esto de Talita cum está dicho en arameo, en la lengua de la gente, en la lengua del pueblo. O sea, seguramente Talita cum fue algo que la niña escuchó muchas veces en sus 12 años de vida. Yo imagino a la mamá despertando a la niña, hijita, Talita cum, levántate, princesa, doncella, levántate, ¿no? O el sábado en la mañana para despertarse y desayunar sus taquitos de barbacoa o lo que fueran a desayunar en ella. O sea, era algo que se decía, era la lengua de la gente, de ahí del pueblo. ¿Sí estás conmigo? Iglesia, Jesús habla en palabras que podemos entender.
No usó palabras sofisticadas para resucitar a la niña. No fue de que yo desato los cielos y los 7 ejércitos celestiales que vengan de los ángeles y que le abran. No, le habló en su idioma, en un idioma que ella podía entender, que estaba relacionada con ese y con esa lengua, en palabras que podía entender. Y así nos habla a ti y a mí también el día de hoy. Si tú tienes una situación que has echado a la basura ya, que has puesto abajo del colchón, tienes que saber que Jesús te habla a través de su palabra y con palabras que puedes entender. Su Espíritu te va a hablar con palabras que puedes entender. No esperes que se abra el cielo y caiga el ángel y te parta y que venga el profeta de China y te diga que choco, choco. No. En palabras que puedes entender. Quizá hay un asunto en tu carácter que tú dices, ¿qué voy a hacer, Señor? Yo ya no puedo cambiar. Y a lo mejor Dios te está hablando y te está diciendo, hey, necesitas quebrar tu orgullo, necesitas ser más humilde, necesitas ser más paciente, necesitas bla, bla, bla. Cosas que puedes entender. Quizá en tu matrimonio tienes problemas y Dios te está diciendo, hey, pues es que tú no estás aprendiendo a amar a tu esposa. Hey, esposa, tú estás queriéndote poner sobre tu marido. ¿Qué está pasando? A cosas que podemos entender. ¿Sí me estás siguiendo? Yo estoy seguro que si tú tienes estas situaciones en tu vida, seguramente Dios ya te ha hablado cosas que tú puedes entender. Que le hagas caso es otra cosa, pero seguramente Dios te ha hablado acerca de esto. Y dice el versículo 42, al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. O sea, imagínate la escena nada más, por favor. No lo veas como una historia y un cuento. Imagínate la escena. O sea, hay una niña ahí que falleció, que tenía un tiempo ya de haber fallecido, y de repente se levanta y empieza a caminar. Pero me encanta que dice que todos quedaron atónitos. O sea, cuando Jesús hace algo en la vida de alguien, impacta sí o sí a otras personas. Tiene un impacto alrededor. No pasa desapercibido. ¿Estás conmigo? Y entre el miedo, ¿tú qué hubieras sentido si hubieras estado ahí? Imagínate que eres Pedro, ¿no? O Jacobo, o Juan. ¿Qué hubieras pensado? ¿Qué hubieras sentido estando ahí? Yo creo que yo sí, o sea, yo sí hubiera hecho como zombie, ¿no? O algo así. Como acá, yo creo que sí se asustaron. Y los papás, yo creo que también fue una mezcla entre que se asustaron y estaban felices. Pero esto es algo que, en serio, o sea, piénsalo, algo increíble. Pero lo importante de esto es que cuando Jesús hace algo, va a tener un impacto hacia la vida de otros. Y podrán reaccionar de otras maneras, de diferentes maneras, pero sí o sí impacta a las personas. Entonces Jesús, versículo 43, le dio órdenes estrictas que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús dice que les da órdenes. Esto hizo Jesús por un tiempo en su ministerio, de decirles no le digan a nadie que pasó esto. ¿Por qué? Porque aunque él sabía que iba a ir a la cruz, no era su momento de echarse encima a los líderes religiosos, no era su momento de empezar a causar más situaciones difíciles ahí en su sociedad y demás. Entonces les dice no digan nada. Va a llegar el momento, sí, pero hoy no es el momento, no digan nada. Pero me encanta también que les pide que le den de comer a la niña. O sea, yo no sé si morirte te da hambre, ¿no? Pero les dice, denle de comer. O sea, Jesús no solamente arregla el asunto y se va, sino que Jesús se preocupa que el asunto se mantenga bien, quede bien, sea saciado. ¿Sí estás conmigo? Y familia, quiero empezar a amarrar todo esto. Mira, piensa por favor, ¿hay algún tema en tu vida que tú has dado por perdido el día de hoy? ¿Hay algo que has decidido tú ahí echar a la basura y que crees que nunca va a cambiar, que no hay esperanza en ese asunto? Y si tú tienes un asunto así, yo quiero preguntarte esto. Quiero preguntarte qué voces estás escuchando. ¿Qué voces estás escuchando? La voz de otros que te dicen que es un tema perdido, que ni llorar es bueno. Tu propio miedo que te aleja, que te impide enfrentar la situación. O estás escuchando la voz de Jesús que te dice cree. ¿Qué actitud estás teniendo en estos temas también? ¿Estás teniendo una actitud de ignorar las situaciones?
de dejar a Jesús en la puerta, ¿no? Y decir, no, no pasa nada y allá quédate Jesús y yo aquí estoy bien con mi asunto perdido. ¿O estás teniendo fe e intención? ¿Y qué tan profundo estás dejando que Jesús entre a tu vida? No, pues es que nomás me quejo de todo lo que me pasa, me quejo cada rato de cómo soy, ¿no? Pero pues no me interesa que Jesús cambie nada en mi vida. O sea, ¿qué tan profundo verdaderamente estás dejando que Jesús entre en tu vida? Quiero comenzar a cerrar dándote 3 puntos que nos pueden ayudar en los temas que damos por perdidos. Número 1, ten fe. Trae esos temas a Cristo, no los ignores, no los escondas, no los dejes para después. Cree, ten fe, confía en Él para tu pasado, confía en Él en tu presente y confía en Él para tu futuro, pero confía y ten fe en Él. Punto número 2, ten intención, cree que Jesús camina contigo y aguanta el proceso. Como una espada cuando es forjada y es golpeada, sí, ese es el proceso que nuestra fe es forjada. Y la Biblia nos enseña de esto, ¿sí? Que nuestra fe es refinada. Si Dios te ha dado fe y has empezado a caminar con Él y te encuentras en un proceso de refinación, aguanta el proceso, sigue caminando, ten intención de seguir adelante y caminar con Jesús. Pero también quiero decirte esto, ten intención también de caminar con Cristo, claro que sí, pero también junto con otros. Escúchame, junto con otras personas a tu alrededor. Jesús no andaba solo, Jesús iba con sus discípulos. Y ahí iba una multitud y luego filtró hasta llegar que nomás con 3 discípulos, ¿no? Pero Jesús no estuvo solo. Jairo no estuvo solo tampoco. No debemos caminar solos en procesos difíciles y que refina nuestra fe. Sé intencional en caminar con otros, en buscar ayuda, en rodearte de personas que puedan guiarte, que puedan ayudarte en fe, traer ánimo, traer esperanza a tu vida. Sé intencional, porque para eso está la iglesia, para eso somos comunidad, para eso se supone que podemos llegar a ser amigos y amigas y tener una relación más cercana. A lo mejor no todos con todos, pero 3 a lo mejor sí te puedes conseguir. Y número 3, mantén lo que Jesús haga en tu vida. Jesús les dice, denle de comer a la niña. O sea, escúchame, Jesús resucitó a esa niña, pero eso no quiere decir que si no le daban de comer otra vez, a lo mejor se moría de hambre otra vez, ¿no? Y lo digo en serio, tenían que atenderla. O sea, eventualmente la niña volvió a morir, claro que sí, pero ese milagro sucedió en ese momento con un propósito específico. El asunto es que Jesús hace el milagro y dice, manténganla bien. Cuídenla, denle de comer, sácienla. Iglesia, si Dios ha hecho algo en tu vida, manténlo sano. Escúchame, manténlo sano. No regreses a lo mismo. Cuida lo que Dios hace en ti. No des la gracia por sentada, ni malbarates la gracia de Dios en tu vida. Cuida lo que Él ha hecho en ti. Si Dios te ha sacado de una adicción, no regreses a eso. Si Jesús te ha sacado de algún problema, pues no te vuelvas a meter. Si Jesús ha restaurado una relación en tu vida, no la vuelvas a arruinar. Mantén sano lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Sabes? Estaba pensando en esto y no lo tengo ahí en las notas, pero digo, ya me pasé de todas maneras del tiempo. Entonces, este asunto de mantener lo que Dios hace en nuestra vida, creo que luego lo vemos de diferentes maneras. Muchas veces cuando empezamos a caminar con Dios, empezamos con ganas, ¿no? Y tenemos fe y seguimos avanzando y ya le voy a echar ganas, ¿no? Y la típica, ¿no? Ya le voy a echar ganas con Dios, y ok. Y ahí vamos, ¿no? Caminando y dando pasos en fe y venimos a la iglesia y queremos servir y queremos ponernos y vamos a los grupos en casa y vamos a esto y estamos tratando de involucrarnos y de echarle ganas.
Pero ¿sabes algo? Muchas veces no es que intencionalmente regresamos a lo mismo, sino que muchas veces lo que sucede es que nos volvemos permisivos en algunos aspectos, y entonces eso que permitimos en nuestra vida pasa a empezar a alejarnos, a distanciarnos en nuestra relación con Dios. Y permisivo me refiero a un asunto pecaminoso que te empieza a tirar, que te empieza a poner tus capas de insensibilidad y endurecer tu corazón. Y pareciera que lo que Cristo empezó en tu vida y la gracia que has recibido en tu vida, pues no te importó mucho. ¿Sí estás conmigo? Mantén lo que Jesús hace en tu vida. No fue... Muchas veces escuchamos, ¿no?, que la gracia de Dios, que la salvación es gratuita y que la gracia mira, no es gratuita. Sí tuvo un costo, pero no lo pagaste tú. Y tienes que entender eso. Fue la sangre de Cristo la que costó tu salvación, que ahora seas parte de su familia. No descuides tu relación con Él. Mantén lo que Él hace en tu vida. ¿Por qué, iglesia? Porque Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. En Cristo hay esperanza en lo perdido, no por lo que Él hace, porque Él es nuestra esperanza. La Biblia nos enseña que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos alejados de Dios, cuando estábamos completamente en tinieblas, sin esperanza de perdón, sin esperanza de salvación, sin esperanza de una vida eterna a su lado, Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Él vino a traer esperanza a lo perdido, sí, pero a los perdidos, a ti y a mí. Él es nuestra esperanza. Eso es el evangelio, a las buenas noticias que hay en Jesús, que Él murió por tus pecados para darte vida eterna, para darte salvación, para perdonar tus pecados, para darte una vida nueva, un propósito nuevo, un futuro a su lado, un futuro glorioso en la presencia de Dios por la eternidad, reconciliarte con Dios. Y no por lo que tú hiciste, porque tú no podías y tú no lo merecías y tú estabas muerto ahí esperando que Jesús llegara a tu casa y Jesús te levantara. Y si tú entregas tu vida a Jesús, si tú lo dejas entrar ahí y te rindes a Él y esos temas que tú das por perdidos los traes en Él, Jesús puede darte vida eterna, puede salvarte, puede darte una nueva vida, un nuevo propósito, y podrá decidir qué hacer con esos temas que tú traigas con Él. Y lo digo de esta manera, de veras, y quiero hacer este paréntesis, este disclaimer, ¿no? No me malentiendas, este mensaje no se trata de tus temas perdidos, Dios los va a solucionar. No se trata de eso. En Cristo hay esperanza porque Él es nuestra esperanza para este tiempo, lo que sea que Él decida hacer en su voluntad en nuestra vida, pero también para la eternidad. Él es nuestra esperanza. Mira, a lo mejor de esa enfermedad nunca se te va a quitar. A lo mejor Dios nunca te va a sanar de esa enfermedad. A lo mejor ese problema económico, y a lo mejor toda la vida vas a vivir con la misma situación económica y nunca vas a ganar tu primer millón, ¿no? Y pegar en la radio para ganar mi primer millón. A lo mejor nunca va a suceder esto en tu vida. Es que Dios no te quiere pobre porque entonces tienes falta de fe. No es cierto. A lo mejor Dios sí quiere que tengas escasez y no tengas los grandes lujos, pero que aprendas contentamiento, aprendas generosidad, aprendas a depender de Él, aprendas que Él es un buen padre que te ama. A lo mejor situaciones no van a cambiar en tu vida y los 80, 90 años que estés aquí las vas a cargar todo el tiempo. Pero Jesús es nuestra esperanza. Él dijo: en este mundo habrá aflicción, pero confíen en mí que yo he vencido el mundo. Y también Jesús dice, nos promete y esto habla el Apocalipsis, ¿no? Que cuando estemos de aquel lado en la eternidad futura, Él va a secar nuestras lágrimas, donde no va a haber más dolor, más enfermedad, más llanto, más tristeza, más consecuencias de pecado, sino solo su gloria. Iglesia, Jesús, hay esperanza en lo perdido. En Cristo hay esperanza en lo perdido. En este mundo, en los temas que tú tengas ahí, que Él decida en su voluntad solucionar o no solucionar, pero la esperanza que tenemos en Cristo por la eternidad, esa es firme y esa no se puede cambiar. Él es nuestra esperanza. Cuando Él regrese, venza todo mal y estemos con Él para siempre.
quiero terminar con esto. Mira, si tú tienes temas así, yo te animo a que tú creas en Jesús, a que tengas fe e intención y a que permitas que Jesús entre hasta lo más profundo de tu corazón para que cuando Él te hable tú puedas escuchar. Porque en Cristo hay esperanza en lo perdido. No ignores las situaciones, no te acostumbres a las situaciones que ya no tienen remedio, que no se puede. No te alejes de Dios, ve hacia Dios y ruégale porque Él haga algo en tu vida. Mira, voy a leerte, esto no está en pantalla, pero te quiero leer nada más cómo comienza la historia, porque te la platiqué, pero escucha. Cuando Jesús pasó otra vez a la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo oprimía. Jairo, el líder religioso, jefe de sinagoga, persona popular con reputación, influyente en la política, en la vida religiosa, en la sociedad, era alguien importante, y aún así ni todo su poder ni toda su influencia le fueron suficientes para hacer algo que solo Jesús podía hacer. Aún así él estuvo dispuesto, con toda su religiosidad judía que había de por medio, estuvo dispuesto a arrojarse a los pies de Cristo y suplicarle con insistencia. La situación era desesperada, él tenía urgencia, la situación lo ameritaba, su hijita de 12 años estaba muriendo, pero nada de sus recursos le eran suficientes para arreglar su situación, solo podía ir a Jesús. Iglesia, tus recursos nunca van a ser suficientes para hacer aquello que solo Cristo puede hacer, para avivar aquello que solo Cristo puede hacer. Los recursos se te van a acabar, tu orgullo se te va a acabar, tu dinero, tu posición, tu reputación, sea quien sea que quieras, que creas que eres, se te va a acabar y no te va a ser suficiente. Porque hay cosas que solamente puede hacerlas Jesús. Y no importa si eres el mejor, el peor, no importa si tienes reputación o no, lo que sea, siempre puedes arrojarte a los pies de Cristo para pedirle que haga algo en tu vida. Siempre, y con insistencia rogarle. Hay esperanza para ti, porque Jesús está ahí para ti. Yo te animo que vayas a Él, que eches tus temas con Él, que lo dejes entrar a tu vida y que veamos qué es lo que Él quiere hacer en ti. ¿Está bien? Vamos a orar.